Bueno, buenos días a todos. Si os vais sentando, vamos tomando asiento y vamos a empezar esta sesión plenaria del jueves, con un aspecto muy interesante, en el que vamos a tener dos ponentes y que vamos a ir presentando a uno cada uno. La primera charla va a ser a cargo de la doctora Asunción Díaz, que es una especialista, médico especialista en medicina preventiva, trabaja actualmente en el área de epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y, como todos sabéis, colabora muchas veces con los clínicos, con nosotros, en estudios epidemiológicos y nos da un gran soporte. Ella va a hablar de la epidemiología del VIH en España y cuando quieras, Asunción. Al final, las preguntas vamos a hacerlas al final de las dos presentaciones. Habrá dos preguntas para los dos bloques y las dejaremos para el final cuando suban aquí a la mesa. Adelante, Asun. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a GESIDA la invitación. No es la primera vez que nos invitan y siempre es un placer sacar la epidemiología del despacho y poder explicarla. Bueno, mi presentación va a ser en relación a la situación epidemiológica del VIH en el momento actual. He dividido la presentación en varios puntos. El primero es hablar de la evolución de los indicadores epidemiológicos, tanto de la incidencia de nuevos diagnósticos de VIH, la prevalencia en poblaciones vulnerables y unas cifras sobre el diagnóstico tardío. También hablaremos de la evolución de los indicadores conductuales y de lo que conocemos a través de vigilancia epidemiológica de los indicadores en personas que viven con el VIH. Y para finalizar, unas conclusiones. Si echamos un vistazo a la situación de la epidemia en 2014, estimamos que hay unas 150.000 personas vivas e infectadas por el VIH. La prevalencia en adultos sería de un 4 por 1000, 0,4%. Hasta el 30 de junio del 2015 teníamos notificados 84.679 total de casos de SIDA y las muertes por SIDA acumuladas en el periodo 1981-2013 son de 56.829. En el último año, en 2013, en el INE se reportaron 750 fallecimientos por VIH-SIDA. En el año 2014, el total de nuevos diagnósticos notificados al Sistema de Información sobre Nuevos Diagnósticos de VIH fue de 3.366. Eso supone una tasa de 7,25, aunque nosotros estimamos que, corrigiendo por el retraso, la tasa será de 9,3 casos por 100.000 habitantes. Aunque las tasas son un poco superiores a la media de los países de la Unión Europea, que es aproximadamente un 5,2, como ven, nuestra situación es muy similar a la de los países de nuestro entorno y estamos en unas tasas parecidas a los países vecinos. Si echamos un vistazo a los nuevos diagnósticos de VIH del 2014 y los comparamos con los notificados en los países de la Unión Europea, podemos ver que el total de nuevos diagnósticos notificados en España, que era de unos 3.400, es aproximadamente un 11% de todos los notificados en los países de la Unión Europea. El 85% de los nuevos diagnósticos eran hombres. Esto supone una razón hombre-mujer de 6:1, que es superior a la que notificaron en la Unión Europea, y la mediana de edad al diagnóstico era de 35 años. Si nos centramos en los grupos extremos de edad, vemos que el porcentaje de nuevos diagnósticos de 15 a 24 años era un 12%, similar a los países de la Unión Europea, y el porcentaje de nuevos diagnósticos que tenían 50 años o más era de un 13%, este porcentaje un poquito inferior al de los países de la Unión Europea. Nuestra epidemia ya se ha convertido en una epidemia fundamentalmente de transmisión sexual, donde el 80% de los casos notificados en España corresponden a este tipo de mecanismo de transmisión. Como se observa, más de la mitad de los casos, el 54%, se notificaron en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Este porcentaje es superior al de los países de la Unión Europea y la transmisión heterosexual fue de un 26%, en este caso un poquito inferior. El uso de drogas intravenosas supuso un porcentaje respecto a los nuevos diagnósticos de un 3,4%, la transmisión madre-hijo 0,1% y tenemos un 16% de casos en los que no tenemos información acerca del mecanismo de transmisión. Este porcentaje es un poquito inferior al notificado en los países de la Unión Europea.
Si miramos detenidamente la distribución de los nuevos diagnósticos según el modo de transmisión y grupos de edad, ya hemos visto que la mediana de edad es de 35 años y aproximadamente un tercio de los casos se diagnostican entre 30 y 39 años. Sin embargo, como se puede ver, en los HSH, que sería en las barritas rojas, la proporción de nuevos diagnósticos en edades inferiores, o sea, menores de 30 años, es bastante elevado. Tenemos un 48% de los casos notificados en heterosexuales que se diagnosticaron con 40 años o más. Y lo que es preocupante es que el 15,5% de los HSH se notificaron de 15 a 24 años. Si observamos ya específicamente en el grupo de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres cómo es la evolución de la tasa de nuevos diagnósticos en el periodo 2009 a 2014, afortunadamente no vemos un incremento en este grupo de 15 a 19 ni tampoco en el grupo de 20 a 24. Donde sí observamos un aumento en las tasas en este periodo sería en el grupo de 25 a 29 años, que sería la línea amarilla. Con respecto a los nuevos diagnósticos de VIH notificados en otros países de origen, vemos que los casos que son españoles serían un 68% y, en segundo lugar, estarían los que proceden de Latinoamérica, en un 15%. Luego, después, África subsahariana, tanto Europa central y del oeste, y en menor proporción los que provienen del norte de África. La distribución, como ya saben, de los nuevos diagnósticos de VIH en función de la zona geográfica de origen y el modo de transmisión es diferente. En el caso de los españoles, nuestra mayor proporción de nuevos diagnósticos es en el grupo de HSH, igual que los que proceden de Europa Occidental y los de Latinoamérica, mientras que en el África subsahariana la mayor parte de los casos se contagiaron a través de relaciones heterosexuales y en Europa Central y del Este tenemos una proporción no desdeñable de los que se contagiaron a través del uso de drogas por vía intravenosa. A lo largo del periodo 2009-2014 hemos observado una tendencia descendente, estaría estabilizada en el periodo 2009-2011 y a partir de ese momento comienzan a disminuir el porcentaje de nuevos diagnósticos en personas que tienen otros países de origen. Y si observamos de qué procedencia son, fundamentalmente vemos que han caído el porcentaje de nuevos diagnósticos procedentes de Latinoamérica, aproximadamente de un 21 a un 17%, y luego una caída un poquito inferior en los que proceden de Europa Central y del Este y del África subsahariana. Los que proceden de Europa Occidental y del norte de África estarían estabilizados. Esto es importante, puesto que como el mecanismo de transmisión también es diferente dependiendo de dónde procedan cada uno de estos nuevos diagnósticos, esto va a repercutir después en las tasas a nivel general. Las tendencias en las tasas de nuevos diagnósticos, para hacer este análisis recogemos solamente aquellas comunidades que han notificado casos de forma consistente en el periodo 2009 a 2014, que serían 15 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla. Como saben, el sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH se implementó en las comunidades autónomas de forma progresiva y en 2013 es cuando se alcanza la cobertura del 100% de la población española. Las tasas de nuevos diagnósticos de VIH en este periodo estarían estabilizadas. Lo que ocurre es que las tendencias son muy variables conforme vamos viendo o desagregando por distintas variables. En el caso de los hombres, las tasas estarían estabilizadas en este periodo y en el caso de las mujeres la tendencia es descendente. Si observamos por mecanismo de transmisión, en los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres estarían estabilizadas. Estas tendencias se hacen en función de la línea punteada que corresponde a los casos que nosotros estimamos cuando se corrija por el retraso en la notificación. Pues estas tendencias en los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres estarían estabilizadas, mientras que en los heterosexuales son descendentes y en las personas que se inyectan drogas también serían descendentes. Sin embargo, la situación es diferente en casos que proceden de España o casos procedentes de otros países. Mientras que en los HSH que proceden de otros países las tasas estarían estabilizadas, en los españoles la tendencia es ascendente. Situación contraria ocurre para los heterosexuales. En los casos heterosexuales españoles las tendencias están estabilizadas y en los que proceden de otros países serían descendentes. Y tanto para españoles como para extranjeros, en usuarios de drogas las tasas son descendentes.
Esta situación es similar a lo que ocurre en los países de la Unión Europea, donde se puede ver en la línea azul, en la superior, cómo la tendencia en los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres es claramente ascendente en el periodo 2005 a 2014. En hombres heterosexuales y en mujeres heterosexuales desciende ligeramente y en inyectores de drogas o en usuarios de drogas también desciende ligeramente. Hasta aquí sería la situación de los nuevos diagnósticos de VIH. Ahora vamos a ver, no para la población general, sino para determinados subgrupos, poblaciones especialmente vulnerables, que, como saben, nosotros las medimos a través de la red de centros de diagnóstico de VIH que conforman la red EPI-VIH. Y ahí lo que valoramos es tanto la prevalencia en las personas que acuden a estos centros como la prevalencia en distintos subgrupos. Viendo la evolución de la prevalencia de VIH en las personas que acuden a los centros de VIH y ITS que conforman la red EPI-VIH en el periodo 2000 a 2013, se puede ver que la prevalencia en primera visita, es decir, la primera vez que acuden a estos centros, está estabilizada alrededor de un 3%. Esta prevalencia es altísima. Si recuerdan, en la primera diapositiva la prevalencia en la población general es de un 4 por 1000 y aquí estamos hablando de prevalencia de un 3%. Si esto lo observamos en distintos subgrupos, vemos que la situación es muy diferente. En los usuarios de drogas partíamos de prevalencias de un 20%. En el año 2000, estas prevalencias oscilan mucho en los últimos años de esta serie y esto es debido a que cada vez acuden menos, hay menos usuarios de drogas y acuden menos a estos centros y ya los datos son muy variables. Con respecto a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, en el año 2000 partíamos de prevalencias de un 6%, 6,5%, y en el año 2013 estimamos un 11%. Y como ven en la línea punteada, la tendencia es estadísticamente significativa al alza. Situación diferente en los hombres y mujeres heterosexuales, donde la magnitud de la prevalencia sería alrededor de un 1% y la tendencia es descendente, estadísticamente significativa, y en los trabajadores sexuales no observamos ninguna tendencia, pero sí que es importante destacar que mientras que la prevalencia en mujeres que ejercen la prostitución es inferior al 1%, la prevalencia en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y ejercen la prostitución, como ven, está entre un 15 y un 20%. Se ven muchas oscilaciones porque tenemos pocos casos, pero en cualquier caso la prevalencia es muchísimo más elevada en hombres que en mujeres. En relación al diagnóstico tardío, en el año 2014, un 46,2% de los nuevos diagnósticos de VIH notificados se diagnosticaron con cifras inferiores a 350 CD4 y un 27,7% con menos de 200 CD4. Este valor es un poquito inferior a al año previo, pero no vemos cambios significativos. Se mantienen las diferencias que ya veníamos observando entre el porcentaje de diagnóstico tardío en españoles y en personas que proceden de otros países de origen. Como ven aquí, los españoles tienen un 45% de casos que se diagnosticaron con menos de 350 CD4, similar a los latinoamericanos. En segundo lugar estarían los europeos, menos los europeos occidentales, obviamente, y más los de Europa Central y del Este. Y en situación peor estarían los africanos, tanto en África del Norte como África subsahariana. Hay que tener también en cuenta que estos porcentajes pueden oscilar porque el número de casos que proceden de África del Norte eran 38 y son muy pocos. Con respecto al diagnóstico tardío según mecanismo de transmisión, la situación es similar a la que hemos visto en años anteriores. Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres son aquellos que presentan menor diagnóstico tardío, un 39,5%, seguido de las mujeres heterosexuales, un 55,3%, y de los hombres heterosexuales. La situación ha cambiado porque habitualmente eran HSH los que tenían menos diagnóstico tardío y los usuarios de drogas tenían menos que los hombres heterosexuales. Pero, como les digo, ahora cada vez tenemos menos usuarios de drogas y entonces los valores cambian mucho de un año para otro. Aunque los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres son los que presentan menor diagnóstico tardío, puesto que son el motor de la epidemia actualmente en España, dentro del total de casos con diagnóstico tardío, ellos suponen el 48%, que es el pastel que figura en la diapositiva.
La evolución, como ya les digo, está estabilizada. Tenemos unas cifras un poquito inferiores en cuanto al diagnóstico tardío total con respecto al año previo, pero no cambian. Y la situación también, en función de los distintos mecanismos de transmisión, se mantiene igual, excepto en el año 2014, donde vemos la barra verde que corresponde a los usuarios de drogas, pero no existen cambios significativos en ningún mecanismo de transmisión. O sea que la situación se mantiene igual que habíamos visto en años previos. Como ya saben, aparte de recoger información sobre indicadores biológicos, sobre nuevos diagnósticos de VIH, casos de SIDA, etcétera, también recogemos información sobre indicadores conductuales que nos orientan a cómo puede ir la epidemia en el futuro. Uno de los más importantes corresponde a la vigilancia de las infecciones de transmisión sexual. En este caso sería de la sífilis y la gonococia, que se recogen como enfermedades de declaración obligatoria. Como pueden observar en la gráfica, a principios de los años 2000, el número y las tasas de casos de gonococia y sífilis se incrementó de forma continuada y no se ha parado hasta el momento. En la línea negra, que corresponde a las tasas de sífilis, parece observarse en los 3 últimos años una tendencia a la estabilización, pero no sabemos si esto va a cambiar en el futuro. El número total de casos notificados en el año 2013 fueron de 3.700 casos de sífilis y 3.315 de gonococia, que suponen unas tasas de 8 casos por 100.000 para la sífilis y 7 casos por 100.000 para la gonococia. Los datos del 2014, que son datos provisionales, indican que esta situación no ha cambiado. Un aspecto importante, no solamente de vigilar las infecciones de transmisión sexual como indicador alerta o temprano de la posible situación o evolución del VIH, es también valorar la situación de la coinfección VIH-ITS, porque, como ya saben ustedes, la relación entre el VIH y otras ITS es estrecha y bidireccional. Los datos que presento aquí proceden de la red de centros de diagnóstico de VIH, que se llama Red EPITS, y que engloban a 15 centros de diagnóstico repartidos por todo el país. En el periodo 2005 a 2011, del total de casos de sífilis, el 31%, del total de casos de sífilis en HSH, el 31% estaban coinfectados con el VIH. Y para los casos de gonococia en HSH, el 21% estaban coinfectados con el VIH. Y si vemos la evolución de la coinfección, tanto VIH-sífilis como VIH-gonococia, en el periodo 2006 a 2011, en la línea roja se indica la situación de los HSH, se ve que esa prevalencia de coinfección se mantiene mucho más alta en HSH que en las otras dos subpoblaciones, en hombres heteros y en mujeres heteros, y además que la tendencia es claramente ascendente. Con respecto a los indicadores sobre personas que ya tienen infección por VIH, dentro del sistema de información de nuevos diagnósticos de VIH recogemos tanto la fecha al diagnóstico de VIH como la fecha de los primeros CD4. Viendo la diferencia de tiempo entre la fecha de diagnóstico y la fecha de primeros CD4, es lo que medimos el inicio de seguimiento clínico, o lo que se denomina en inglés linkage to care. El tiempo, como se puede observar en el gráfico de barras, el tiempo desde el diagnóstico hasta la fecha de los primeros CD4 lo hemos dividido en meses y podemos observar que el 78,5% de los nuevos diagnósticos en el año 2012, que es a cuando se refiere este análisis, tenían una cifra de primeros CD4 en los 3 primeros meses y el 85% dentro del primer año. Se considera vinculación correcta al seguimiento cuando el tiempo que pasa entre esas dos fechas es inferior a 3 meses, y en un análisis multivariante donde vimos los factores asociados a la vinculación correcta al seguimiento, ajustando tanto por sexo, edad, comunidad de notificación o zona de origen, vimos que los dos únicos factores que se asociaban a una menor vinculación al seguimiento era ser usuario de drogas y tener cifras de CD4 más de 350, lo que nos indica que aquellas personas que están en una situación mejor o menos graves pueden escaparse a lo que sería la vinculación correcta al seguimiento. Con respecto ya a las personas que están en seguimiento clínico, la información que recogemos de forma sistemática procede de la encuesta hospitalaria de pacientes con VIH, que, como saben, porque muchos de ustedes participarán, es un estudio transversal que se realiza en un día prefijado, donde se recoge información tanto de los pacientes que acuden a consulta como los que están ingresados por la situación por el VIH, que nos sirve para monitorizar la situación de la población anualmente. No hacemos un seguimiento individual a las personas, pero hacemos un seguimiento a lo que sería la población.
Como se puede observar en el sexo, pues la proporción de hombres es mucho mayor que la de mujeres, no llega a proporciones tan altas como los nuevos diagnósticos porque venimos arrastrando mujeres que tienen VIH y que se contagiaron en épocas pasadas. Como se puede ver en la edad media en el momento de la encuesta, pues hemos pasado en el año 2000 era de 37 años y en el año 2014 era de 45. Y en todas las subpoblaciones, tanto en usuarios de drogas heteros como HSH, tiene una tendencia ascendente, aunque vemos en los últimos años una tendencia más estabilizada en el caso de los HSH. Con respecto al porcentaje de extranjeros que son atendidos cuando nosotros valoramos la encuesta hospitalaria, se puede ver cómo han aumentado en el periodo 2001 a 2014 desde el 4,1 hasta el 16%. Y con respecto al modo de transmisión, la foto que aquí se ofrece sería la foto de las personas que ya están infectadas, que es diferente a la de los nuevos diagnósticos. Aquí tendríamos mayor proporción de personas que son usuarias de drogas, aunque esto va descendiendo año a año, aproximadamente serían un 38%, y luego después el resto se reparte entre heterosexuales y HSH. Entre 1996 y el 2014 se puede observar en las barras rojas cómo se ha ido incrementando el porcentaje de pacientes que están en tratamiento. En 1966 era un 67,3% y en 2014 hemos alcanzado el 92,3%. Y cuando ya echamos un vistazo a lo que sería la situación inmunológica, vemos también cómo se ha producido un incremento en el porcentaje de casos que tenían cifras de CD4 más de 350 células en la última determinación, desde un 40% hasta un 60%. En toda la serie, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen un porcentaje de CD4 mayor que los heteros y que las personas que se inyectan drogas, pero en los tres subgrupos se puede observar cómo se ha ido incrementando el porcentaje de células de CD4 más de 350 a lo largo de todo este periodo. De forma similar, esto también se observa cuando lo que se recoge es la carga viral menos de 200 copias en la última determinación en aquellas personas que están en tratamiento. Como se puede observar, al inicio de la serie, en 2002, esto era de un 45% y al final de la serie hemos llegado a un 85%, y aunque las personas que se contagiaron a través de uso de drogas por vía intravenosa partían de una situación peor que los HSH, al final de la serie han llegado también al mismo punto, al 85%. Con respecto a la evolución de pacientes con VIH que presentan una PCR positiva para el virus de la hepatitis C, en la línea negra, que sería el total, vemos cómo se observa un descenso significativo desde un 36% en el año 2004 a un 27% en el año 2014. Hay diferencias, puesto que el porcentaje es mucho mayor en los que se contagiaron de VIH a través de uso de drogas intravenosas, y además esa tendencia no disminuye en ellos. Se mantiene constante en el periodo desde un 57,5% a un 60% en 2014. Sí que observamos una tendencia descendente en azul, que sería para los casos heterosexuales desde un 15% a un 11%, y en los HSH desde un 5% hasta un 1,4%. Y ya para finalizar, les presento la cascada de tratamiento. Desde que en el año 2011 Gartner publicaron en Estados Unidos su primera cascada, todos los países se han lanzado a publicar cascadas y a intentar estimar la suya a nivel nacional. Las primeras estimaciones las presentamos en el Congreso de GESIDA del año pasado, y partiendo de las 150.000 personas que estimamos que están infectadas por el VIH, hicimos después una estimación a nivel global para lo que eran los dos primeros pasos de la cascada, las personas infectadas y las personas que conocen su infección, y en los siguientes pasos hicimos estimaciones utilizando tanto los datos poblacionales, que serían las líneas en rosa, como datos proporcionados por la cohorte CORIS, y estimamos un rango. Como pueden ver, partiendo de esas 150.000 personas con infección, suponemos que personas con supresión viral estarían entre un 46% y un 57% de ese 100% total.
por otros datos, que sería el número de casos que notifican las comunidades autónomas al Plan Nacional de SIDA sobre los pacientes que están en tratamiento. Suponemos que el límite debe estar más próximo al 57 que al 46. Pero estos datos son primeras estimaciones y nosotros ahora estamos trabajando en redefinir tanto los dos primeros casos, las dos primeras partes de la cascada, a través de un proyecto con el cual estamos trabajando con el ECDC para mejorar las estimaciones tanto de personas infectadas como de fracción no diagnosticada, y también junto con la doctora Julia del Amo y el resto del equipo de CORIS estamos intentando también ajustar el resto de los parámetros, intentando homogeneizar lo que serían las definiciones a nivel europeo, y en eso estamos trabajando. Así que quédense que estas son las primeras estimaciones porque probablemente en unos meses esto vaya a cambiar. Y para finalizar, podemos decir que la situación de la epidemia en España es que actualmente es una epidemia madura, concentrada en distintos subgrupos, y lo que es más importante es que presenta distintas subepidemias con evolución muy diferente y que tendremos que ir valorando de forma desagregada, porque a nivel global, como vemos, la tendencia es estable, pero dentro, si ya se bucea en cada uno de los subgrupos, cada uno va un poco a su manera. Independientemente de esto, lo que sí que vemos con distintos indicadores es que los HSH conforman el grupo más relevante de la epidemia del VIH en España. Y esto lo vemos porque tienen la tasa más elevada de nuevos diagnósticos y además la tendencia es ascendente, y en los datos de prevalencia también nos indican que tienen la prevalencia más elevada y además su tendencia es ascendente. Y otros indicadores, como sería la situación de las ITS, también les afectan de forma muy importante. Como vemos, según los datos de retraso diagnóstico, este sigue siendo muy importante, se mantienen las diferencias en las distintas subpoblaciones y no varía a lo largo de los últimos años. Con respecto a los datos de inicio de seguimiento clínico tras el diagnóstico, vemos que el porcentaje de pacientes en inicio de seguimiento clínico es elevado. Sin embargo, hay distintos subgrupos de población donde la probabilidad de inicio de seguimiento es menor, como las personas que se inyectan drogas y aquellos en los que están en mejor situación inmunológica. Y para finalizar, ya vemos que a través de los indicadores inmunológicos el TAR sigue teniendo continúa con la alta efectividad, como se puede ver a nivel poblacional. Y nada más. Muchas gracias por su atención.